Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Damos la bienvenida, un gusto que podamos estar juntos, disfrutar de la comunión, poder vernos. Ha pasado tiempo de vernos las caras, por ahí nos mandamos mensajitos, no es lo mismo, y poder estar presentes, viéndonos, se disfruta de otra forma, hay algo especial. Y le invito a que podamos comenzar orando y luego vamos a abrir la palabra para buscar el consejo de Dios, poder meditar en él, en ella, y sin duda, por lo menos lo que Dios me habló hoy, cuando estaba preparando el estudio, es algo que nos toca a todos, de una o de otra forma, y que podamos salir desafiados e inspirados para afrontar la vida, que es lo que, como dice el pasaje que vamos a ver, es lo que tenemos por delante, ahí en Hebreos 12. Así que le invito a que podamos orar. Padre del cielo, te damos gracias porque no nos dejas solos. Tú estás a nuestro lado. Eh, y a pesar de que podamos fallar, tú sigues a nuestro lado para levantarnos, animarnos y poder cumplir el desafío que tú nos das. Este llamado a poder vivir por fe que tenemos en la Escritura. Te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra, al meditar en ella, sea tu Espíritu el que nos hable, sea, seas tú el que toque cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le invito a que podamos abrir la Biblia allí en Hebreos 12, como recién lo decía. Y como recién decía, como hijos de Dios tenemos un gran desafío. Eh, Cristo nos ha salvado con un propósito y es el que podamos ser luz en esta tierra. 12. El gran desafío de poder vivir por fe. Si leemos Hebreos 11, ahí vemos que hay una larga lista de hombres que en la antigüedad tomaron el desafío de vivir por fe. Allí empieza desde Abel, o sea, desde el comienzo de la creación. Dios fue desafiando al hombre a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Es creerle a Él y vivir en dependencia de Él. Vivir por lo que Él dice y no por lo que veo a mi alrededor o por lo que muchas veces cree mi corazón. Dice, y luego de esta lista, dice así, el versículo 1 del capítulo dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí nomás. Como recién decíamos, tenemos un gran desafío y es vivir por fe. Dios nos ha creado y nos ha diseñado al hombre para vivir en comunión con Él. Pero el hombre falló, el hombre pecó. Y en haber fallado y en haber pecado es que
nacimos fuera de diseño. ¿Qué significa fuera de diseño? No estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Es como intentar clavar un clavo con un destornillador. O intentar atornillar con un martillo. O sea, estamos fuera de diseño. Y buscamos vivir la vida fuera de diseño. El único que da propósito a la vida es Cristo, es Dios, porque Él nos ha diseñado para estar en comunión con Él. Y en ese fuera de diseño es que muchas veces escuchamos frases como la vida es demasiado corta, y es una filosofía que hoy se escucha. Hay que disfrutarla, hay que hacer lo que nos gusta, hay que hacer lo que nos hace bien. Pero yo a esa frase esta mañana me vino este pensamiento. Sí, la vida es demasiado corta para no disfrutarla, pero la eternidad es demasiado larga para sufrirla. Y lo que hagamos hoy en vida va a repercutir en la eternidad. Y podemos, quizás por disfrutar la vida, podemos llegar a perder la eternidad. O, en el caso de no aceptar a Cristo como nuestro Salvador. O, quizás allí, como dice Corintios, ser salvos como por fuego. O sea, perderme de lugares de honor, de bendiciones, de coronas que voy a disfrutar toda la eternidad. ¿Por qué? Por vivir o no asumir el desafío de vivir como Dios quiere que yo viva. No sé si me entienden. Este es un gran desafío, como recién decía. Y aquí el autor de Hebreos nos da algunas pautas para poder asumir este desafío. En primer lugar, debemos ver esta nube de testigos, que son ejemplos vívidos, ejemplos reales de que la vida por fe es posible, es alcanzable. Y allí podemos ver a Abraham, que dejó su tierra, su parentela, para ir al lugar que no conocía, con solo ser llamado por Dios. También lo podemos ver a Moisés, que decidió renunciar a las riquezas, al placer, al lujo, porque había sido llamado a otra cosa, a ser libertador. Y dice la Escritura que prefería ser maltratado, que antes de gozar de los placeres temporales de la vida. Y cuántos otros ejemplos que podemos ver aquí en el capítulo 11 de personas que tomaron este desafío y a pesar de las dificultades o a pesar de la oposición que tenían y aún no consiguiendo aquí en esta tierra lo que se les había prometido, si no lo consiguieron en el cielo, podemos tomar de ellos ejemplo. En primer lugar, de saber que la vida que Dios da y ofrece es alcanzable y es posible, puede ser vivida. No es una utopía, sino que podemos vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Y en primer lugar dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas que debemos despojarnos, de peso y de pecado. El pecado es todo aquello que en contra de la voluntad de Dios. Y está explícito en la Biblia. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos... vamos a empezar primero con el peso, así no nos maremos. Todo peso que nos asedia. Hay muchos malos hábitos que en sí no son pecados, pero que nos estorban.
hábitos o cosas que hacemos que en sí no son el pecado, pero pueden llegar a estorbarnos para poder correr la vida. Relaciones que quizás no son buenas o que nos hacen perder tiempo para estar en comunión, cosas que nos distraen. Los afanes de la vida muchas veces vamos corriendo tras tratar de hacer las actividades del diario vivir que no nos dejan o no separamos el tiempo para estar con Dios. Y terminamos como cuando Jesús les reclamaba a Marta, dice, estás afanada de los quehaceres. Y terminamos así afanados, porque tengo que ir a pagar esto, hacer la comida, salir a trabajar, hacer esto, hacer aquello. Y no nos dan, no sabemos o no aprendemos a separar el tiempo para con Dios. No, hay algo que quizás yo lo veo en mi vida y estoy luchando con eso, hemos dejado de escuchar la voz de Dios porque no tenemos tiempo para estar con Dios. Y estamos tan apurados que nuestro tiempo de oración se ha reducido a un monólogo en el cual yo entro a la presencia de Dios con mis peticiones, con mis cargas, con mis angustias, con todo lo que me sucede, y cuando descargo todo eso, me voy. Y pierdo el tiempo de estar en silencio. Hay un salmo que siempre me llamó la atención, el Salmo 37:5 creo que es, que dice, guarda silencio ante Jehová. Un versículo que siempre me llamó la atención, debemos aprender a guardar silencio estando en la presencia de Dios, para dejar que Él nos hable. Gracias. 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muchas veces estamos tan apurados que queremos la respuesta a nuestras necesidades hoy y ahora. Y si Dios nos la da, vamos y la forzamos y la buscamos en nuestras fuerzas. Y eso es lo que nos termina frustrando muchas veces, agobiados, cansados, porque no dejamos que Él sea el que obre. Y queremos que todo se haga de acuerdo a nuestros deseos o a nuestras intenciones, que a veces son con buenas intenciones, pero no nos damos cuenta que quizás nos llevan fuera de lo que Dios quiere o pretende para nuestra vida. Y aún con buenas intenciones, nos vamos desviando de la voluntad de Dios, sin darnos cuenta. Por eso debemos aprender a quitarnos del peso que nos asedia. Y como ejemplo tenemos a los atletas. Este año pudimos disfrutar de ver las Olimpiadas. Y con Fer siempre todas las noches nos poníamos a ver, antes de acostarnos un rato, las distintas disciplinas en las cuales se competían. Y con Fernanda hablábamos que era muy raro ver entre los atletas un gordito. Eran todos esbeltos, se veía con su musculatura bien trabajada, pero tampoco veíamos mal vestidos. O sea, los atletas dentro de los reglamentos de la disciplina siempre trataban de competir, de correr con el menor peso posible. Hoy en día hay estudios de ingeniería que se buscan nuevas telas que tengan menos resistencias al aire o al agua, en el caso de las competencias de nado. Allí en la antigüedad, en la antigua Grecia, que es donde se originaron los Juegos Olímpicos, estaban acostumbrados los atletas directamente corrían desnudos. ¿Por qué? Porque por dos razones. Una era había todo un culto al cuerpo, pero la otra era esto, quitarse del peso algo que estorbara
para correr bien, correr tranquilo, correr liviano, sin cosas que nos frenen, sin cosas que nos distraigan. También con Fer hablábamos, por ejemplo, cuando veíamos la carrera de 100 metros, digo, estos atletas trabajan años, cuatro o toda una vida de preparación para correr una carrera que dura 10 segundos. Y si en esos largos años de preparación no hicieron las cosas bien, en el momento de correr sale a la luz. Si no hubo una buena nutrición, si no se mantuvieron entrenando todos los días. Y eso requiere disciplina, requiere dedicación, requiere una decisión de seguir hacia adelante. Y otra cosa que nos estorba es el pecado. Dice el pecado que nos asedia. Hay pecados que esclavizan. Asedia es que viene al acecho, que viene y nos atrapa, busca emboscarnos. En la antigüedad se usaba esta palabra cuando venía un ejército y quería conquistar una ciudad, por más que estuviera amurallada, hacían asedio. ¿Qué significaba? La rodeaban y nadie entraba, nadie salía hasta que esa ciudad se rendía o se morían de hambre. Eso es asedio. Y el pecado está constantemente al acecho, buscando nuestros puntos débiles para que caigamos, para que seamos seducidos por él. Y es una lucha con nosotros mismos, dice allí Juan, porque lo vamos a leer, 1 Juan, capítulo 2. No me acuerdo, no lo tenía anotado. Capítulo 2. Dice el versículo 15. 2:15. Dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y después, Romanos capítulo 7. Versículo 21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá vemos que el pecado siempre nace a través de lo que leímos en Juan. A través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Siempre el pecado surge a través de uno de estos tres áreas. Cuando yo veo, quiero y voy y tomo. Ese es el deseo de los ojos. Los deseos de la carne es que me lleva, es algo que está en nuestro interior como acabamos de leer. Algo que hemos nacido, como dice, en pecados y en delitos. Y la lucha está en nuestro interior. No es que sí vienen estímulos de afuera, pero generalmente el deseo está en nuestro interior. Y es algo que debemos luchar. Debemos luchar.
Y muchas veces cuando damos lugar a esto, es que terminamos esclavizados de pecados que nos atan, nos detienen y nos paralizan. Y no nos dejan avanzar. No nos dejan correr. Livianos, como nos indica acá Hebreos. Volvemos a Hebreos. Y dice, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí paciencia significa largura de ánimo. Ese es el significado de paciencia, tener largo el ánimo. ¿Por qué? Porque esta carrera no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. La vida es una carrera de resistencia, en la cual debemos aprender a caminar paso a paso, lento, a nuestro ritmo, al ritmo que podamos avanzar. No es que de un día para el otro vamos a tener la fortaleza de vencer la tentación, pero sí no debemos desmayar, debemos tener paciencia, largura de ánimo. ¿Por qué es necesaria la largura de ánimo? Porque si no tenemos paciencia, pronto nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pecamos, sin duda hacemos el mal. O mejor dicho, cuando caemos, pasan dos cosas. Una, lo voy a explicar de esta forma. Primero Satanás viene y nos tienta, nos seduce, nos muestra lo lindo para hacer esto o aquello, nos muestra un atajo, puede ser para conseguir algo. Yo quiero comprarme algo y me muestra un atajo. Mira, si haces esto, que no es lícito, vas a obtener el dinero rápido. Entonces caigo. Y una vez que caigo, viene y me acusa. Y ataca mi conciencia. ¿Cómo hiciste eso? Vos siendo hijo de Dios, vos conociendo la Biblia, vos diciendo que amás a Dios, haces esto. Tiene esta doble acción, que parece contradictoria, pero es así. Porque Él es engañador y padre de mentira. Entonces te miente mostrándote lo lindo del pecado. Y luego viene y te acusa, mintiéndote. ¿Por qué? Porque muchas veces la conciencia nos dice que lo que hice, no tengo perdón de Dios porque ya he fallado muchísimas veces. Cuando la Escritura simplemente dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Que Él está pronto para levantarnos cuando caemos. El proverbio dice, 7 veces cae el justo y se levanta. Eso significa que en la vida, aunque peco, debo levantarme y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la vida requiere paciencia, largura de ánimo para no desanimarme. Largura de ánimo también para no desertar, porque cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios, el infierno se levanta con el propósito de oponerse, de detenerme, porque Satanás no quiere que brille como luz. No quiere que viva caminando de la mano de Dios.
Entonces cada vez que yo me propongo hacer la voluntad de Dios, siempre se levanta oposición. Entonces, muchas veces al enfrentarnos a la oposición o al luchar con la conciencia luego de una caída, eso puede producir en nuestro corazón que nos queramos tirar la toalla, que estemos desalentados, que no encontremos las fuerzas para seguir adelante. Por eso debemos o requiere esta carrera o la vida requiere que tengamos paciencia. Paciencia para levantarnos una y otra vez. Y paciencia para saber que cada vez que nos propongamos hacer la voluntad de Dios, va a venir la oposición. Pero también debemos creer en la promesa del Señor Jesucristo que dijo, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Se me perdió Gálatas. Oh. Bueno. Bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la premisa. No nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de hacer su voluntad, porque a su tiempo, a pesar de la oposición, a pesar de los tropiezos, vamos a recibir lo que hemos sembrado, vamos a cosechar. Allí en Apocalipsis, a una de las iglesias, Cristo le prometió, dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay premios, hay promesas, hay bendiciones que van a disfrutar a aquellos que corren con paciencia, a aquellos que no se desmayan, a aquellos que no se dan por vencidos, que perseveran. Y esto de perseverar es que debemos, como dice el autor, si seguimos aquí en Hebreos, no es que esto lo hacemos con nuestras fuerzas, sino que nos da la clave para poder seguir adelante. Y dice versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que la clave para poder vivir con paciencia, para poder correr esta carrera, es Cristo y solo Cristo. Es centrar nuestra vida en Él. Cuando se acuerdan que Pedro negó al Señor Jesús y en un momento quiso tirar la toalla y me dice, me voy a pescar. Y algunos discípulos lo siguieron. Y luego que estuvieron pescando toda la noche, no pudieron pescar nada. Y luego el Señor se les acerca, ¿se acuerdan? De ahí desde la playa.
les dice que arrojen las redes y tienen una pesca milagrosa. Entonces Pedro se da cuenta que el Señor Jesús y va al encuentro del Señor Jesús. Y allí el Señor Jesús los restaura. Y cuando en el momento que estaba conversando después que el Señor le pregunta si lo amaba y Pedro le contesta, Pedro, ¿se acuerdan? Levanta la mirada y lo señala a Juan. Y le dice, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Palabras más, palabras menos, lo vamos a parafrasear. Si yo quiero que Juan esté vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a vos? Vení vos y seguime. No importa lo que Juan haga o lo que yo quiera hacer con Juan. Lo que a vos te tiene que importar es tu relación conmigo, lo que yo te pido hacer. Y esa es la clave, lo vemos aquí reflejado, es poder centrarnos en Cristo. Que si mi hermano ha tirado la toalla, eso no debe ser excusa para yo hacer lo mismo. Yo debo centrarme en que Él sea el centro de mi vida. Cuando Cristo pone la centralidad de la vida, allí tenemos en Él todo lo que necesitamos para poder afrontar esta carrera que tenemos por delante. La clave es mirar a Cristo. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque habéis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la clave. Centrarnos en Cristo. En palabras del Señor Jesús decía, buscad el reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Debemos aprender a centrarnos en Cristo y dejar que Él acomode las cosas. Muchas veces queremos tener todo acomodado para buscar a Dios. Y es al revés, debemos buscar a Dios y Él ha de ir acomodando todas las cosas en mi vida. Y muchas veces en el afán de acomodar las cosas por uno mismo, perdemos el tiempo, o mejor dicho, no nos ocupamos de lo importante, que es de Cristo, de buscar su voz, de buscar su guía, y Él ha de ir añadiendo lo que necesitamos. Él es el que ha de ir proveyendo, Él lo ha prometido. Y esa es la clave de tener una vida de fe. Saber y confiar que Él ha de proveer y me ha de guiar por el mejor lugar. Muchas veces eso lo sabemos y lo tenemos en la mente, pero a la hora de tomar las decisiones no lo creemos. Y dudamos, entonces nosotros queremos tener el control de la vida y nosotros somos los que vamos corriendo de aquí para allá como malabaristas intentando acomodar la vida, cuando debe ser todo al contrario. Como dijimos, la clave es centrar la vida, nuestra vida en Cristo.
Y si volvemos a Hebreos, vamos a ver que no solamente Cristo debe ser la centralidad de nuestra vida, sino también es nuestra mayor inspiración. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesucristo sufrió la cruz. Y dice, Él puso delante de sí el gozo. Y dice, y no consideró, menospreció, dice, el oprobio o el sufrimiento que iba a causar la cruz. Él, para poder cumplir la obra de la cruz, dice que puso el gozo delante de él. Dice Isaías que dice que vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Te vio a vos, me vio a mí. En el momento de afrontar la cruz, no estaba viendo a nosotros. Y eso le hizo no tener en cuenta la traición de Judas, no tener en cuenta las acusaciones injustas de los fariseos. Le llevó a no tener en cuenta el dolor de los latigazos, el dolor de los clavos, la burla, pero sobre todo no tuvo en cuenta el dolor de la separación con el Padre. ¿Por qué? Porque puso delante de él el gozo, puso delante de él, o fijó su mirada en los resultados de su sufrimiento y no puso la mirada en el sufrimiento. Siendo hijos de Dios, dice, en el mundo, ya eso lo mencionamos, tendréis aflicción. Cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios, viene la lucha, viene la oposición, y eso produce dolor, produce angustia, pero debemos aprender a poner la mirada, como hizo Cristo, en el resultado. Cuando comencé el mensaje dije, la eternidad es demasiado larga. Y esta vida es corta. Es como neblina, dice el Salmo. Y es preferible quizás tener en cuenta esto. Cuando en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de que estoy a punto de tirar la toalla, de decir, esto es pasajero. Voy a pasar toda una eternidad con Cristo. Él lo hizo por mí. Yo lo voy a hacer por Él. Cristo debe ser nuestro ejemplo y nuestra inspiración de saber de que la vida que tenemos por delante, el desafío es grande, en el cual vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar oposición. Pero si nos centramos en Él, y ponemos nuestra mirada en Él y en lo que vamos a tener después de esta vida, vamos a poder caminar sin desmayar, sin cansarnos, perseverando y confiando en que Dios ha de cumplir sus propósitos en nuestra vida, que Él va a ser el que nos va a sostener. Y confiando en sus promesas que dice que Él está con nosotros cada día hasta el fin del mundo,
Promesas que dice que no nos deja permitirse probado más de lo que podamos resistir. Promesa que dice que Él nos guía. Promesa que dice que si nos centramos en Él, Él va a llenar nuestras necesidades. Así que podamos en esta mañana saber que la vida que tenemos por delante y el desafío es grande, que podamos encontrar oposición. Pero si nos centramos en Cristo, vamos a poder permanecer fieles y firmes hasta el final. Le invito a que oremos y luego vamos a tener un tiempo de alabanza. Padre del cielo, qué gran desafío es este, el poder vivir por fe. Pero te damos gracias, Padre, porque tú nos provees todo lo que necesitamos para poder correr con paciencia esta carrera. Padre, ayúdanos a centrarnos en ti, para que nuestro ánimo sea largo, para poder soportar las dificultades que vengan, para poder soportar la tentación, para poder disfrutar del gozo de haber corrido de tu mano con paciencia esta vida. Padre, nos acercamos a ti para que tú nos ayudes, Señor, a centralizar nuestra vida en ti, a dejar de correr buscando nosotros ordenar nuestra vida, sino centrarnos en ti y dejar que tú seas el que ordene nuestra vida. Nos oramos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay unas canciones que hemos escogido para que podamos alabar. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Muy buenos días. Vamos a
en esta segunda parte, hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo, recordar su sacrificio, su ofrenda, y esto ya estaba establecido por Dios desde la eternidad, ¿no? Y vamos a leer un texto que está en Isaías, en el capítulo 42. Hacemos memoria de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Esto es un mandamiento que Él nos dejó, una ordenanza, para recordar lo que es fundamental para cada uno de nosotros, porque cuando Él hizo memoria, cuando Él hizo esto, hizo un pacto para salvarnos, un pacto con Dios. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 42. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él está acá hablando de un siervo que iba a venir a establecer justicia. Y esto es lo que hoy vemos que toda la humanidad reclama, ¿no? Justicia. Ahora, esa justicia está basada en un ser que es verdad, ¿no? Y yo quería hacer referencia a dos palabras que aparecen aquí en el versículo 6. Una es, dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas. Es decir, es aquel que ilumina el camino y nos trae luz. Qué difícil que es andar en tinieblas, ¿no? Qué difícil que... No sé si les ha pasado alguna vez de tener que caminar en la oscuridad. Tropieza uno en cualquier cosa. Pero Cristo dice que Él es luz, que Él trae la luz. Y también dice acá que Él es el pacto que ha hecho Dios. Dios es un Dios de pacto, estableció muchos pactos con el hombre, y el hombre siempre fracasó. Pero Él hizo pacto consigo mismo de salvar al hombre y de traer justicia al hombre. Y esto es lo que hacemos memoria aquí. ¿Cuál es el pacto? Si leyésemos en Hebreos, Él dice que el Señor Jesucristo es el nuevo pacto dado a los hombres. ¿En qué consiste este pacto? Este pacto consiste en que yo recibo la justicia, recibo la gracia de Dios, y Dios pone de sí mismo, paga el precio que lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz por mis pecados. Es decir, Él se ofrece a Dios para pagar el precio de mis pecados. Él muere en mi lugar. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y yo debía morir. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y murió en mi lugar. Ese es el pacto. El Señor se ofrece en mi lugar para redimirme, para salvarme. Redimir significa comprar, pagar el precio. Y esto es lo que recordamos en este
pan y en este vino. ¿Qué recordamos? Que el cuerpo del Señor Jesucristo fue ofrecido en la cruz. Allí fue molido, fue escarmentado, fue azotado, fue humillado por mis pecados, no por los soldados. En realidad fueron los soldados, pero allí Él estaba recibiendo el castigo mío. La culpa mía era pagada, era satisfecha la justicia de Dios. Por eso es que habla aquí que Él traería justicia. Él vino a establecer justicia, siendo que el pecado necesita ser pagado, y el único que podía pagar ese pecado era alguien santo, sin pecado, alguien que podía satisfacer la justicia de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer memoria y recordamos en estos momentos. Allí dice el verso 1, dice, Él traerá justicia a las naciones. Él vino a establecer ese pacto, Él vino a hacer justicia. Y el verso 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán. Qué bueno, ¿no? Él vino a establecer esa justicia. Él pagó ese precio en la cruz. Él murió. Y va a volver otra vez a llevar a su pueblo consigo, para que estemos para siempre con Él. Todos aquellos que hemos creído en Él, hemos sido lavados, limpiados, hemos sido santificados, hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso es que recordamos, y esto trae gozo, trae alegría, trae un momento realmente muy bueno a mi corazón, y espero que los suyos también, de decir, qué bueno que Dios me ha perdonado, qué bueno que Dios me ha perdonado. Yo era culpable, soy culpable de mis pecados, pero el Señor Jesucristo me ha perdonado. En la cruz Él pagó el precio de mi pecado. Y por eso recordamos ese cuerpo que fue lacerado, lastimado, lo recordamos en el pan. Y esa sangre que fue derramada, la recordamos en el vino. Hacemos memoria del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y le alabamos. Dice el Señor que Él no dará la gloria a otros, sino que Él trae gloria. Y qué bueno que en esta mañana podamos alabar y dar gloria a Dios por esto que Él hizo allí en la cruz. Así que vamos a orar y vamos a participar haciendo memoria de la obra del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Señor, cada vez que nos acercamos a ti, lo hacemos por los méritos y por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su persona, a través de su cuerpo. Señor, en esta hora estamos recordando ese cuerpo lastimado, lacerado, que fue abierto, que fue lastimado, que derramó su sangre. Esa sangre preciosa que nos limpia y nos lava de todo pecado. Hacemos memoria de esto, Señor, y traemos gloria a tu nombre, alabamos tu persona. Y, Señor, queremos hacerlo por los méritos del Señor Jesús. Amén, Señor.
Muy bien. Vamos a compartir los motivos de oración para estar orando por ellos y luego de esta forma vamos a dar finalizada la reunión de hoy. Así que no sé si alguno tiene motivo para compartir. Sí. Sí. Bueno, vamos a orar por familia de Marta. Marta Romero, la familia de ella. Vamos a orar por ella. Sí. Bien. ¿Cómo se llama? Lucas, por los estudios. Bueno. 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 Sí. Bueno. ¿Cómo se llama su hermana? Gloria. Bueno. ¿Algún otro motivo? Por... Bueno. Bueno, vamos a orar por él. Bueno. También por Lolo, estamos orando. También nos acordamos de Esteban que tuvo un accidente por su recuperación. Y bueno, también él nos había pedido que oremos por su mamá, por problemas de tensión. Y por la mamá de Iván, no me acuerdo el nombre ahora. Cristina, por Cristina que no estaba bien, por ahí se marea, pierde el equilibrio. Así nos pedían que estemos orando por ellos. Bueno, oramos por estas necesidades y motivos y luego nos despedimos. Padre del cielo, nos acerquemos a ti sabiendo que tú estás ocupado en cada una de nuestras vidas. Todo lo que sucede alrededor nuestro, sea bueno o sea malo, tú estás al tanto. Y buscamos tu persona, tu presencia para que tú obres y en cada uno de estos motivos que se han compartido, Señor, te pedimos por la vida de Gloria, por este tratamiento que está llevando a cabo, que tú puedas fortalecerla, Señor, que ella pueda encontrar en ti fortaleza, consuelo, aliento, paz. Te pedimos que tú te manifiestes en su vida, la fortalezcas, Señor, para que ella pueda aferrarse a ti y pueda estar segura en ti, Señor. Te pedimos por ella. También te pedimos por la familia de Marta, por sus hijos que están con COVID, que tú puedas estar protegiéndolos, que puedan sanar de esa enfermedad. También por Néstor, su esposo, por los problemas de tensión que tiene, que tú estés fortaleciéndolos en este momento que les toca vivir de dificultad. Que ellos puedan ver tu mano obrar alrededor de ellos, Señor. También oramos por Lucas, por esos estudios que se tienen que hacer en la vista, que tú sigas obrando en su vida, que los médicos puedan ver el mal para poder tratarlo, si tiene alguno. Señor, también te pedimos por Brian, por esta consulta al médico, que tú abras todas las puertas necesarias para poder llevarse a cabo, que guíes al médico para
para determinar el mejor tratamiento para su salud, que Brian pueda estar confiado, en paz. Pon paz en su corazón para poder asistir al médico, Señor. También por su familia, que tú los acompañes, bendiga, Señor. A Mónica, en toda esta situación, que ella pueda estar sosteniéndose de ti, Padre. Que pueda sentir tu paz, viendo obrar tu mano a cada paso. También te pedimos por Esteban, por su recuperación, que sus heridas puedan cicatrizar rápido, su hueso pueda ser soldado bien. También te pedimos por su mamá, por los problemas de tensión que tiene, por Cristina y estos mareos que han producido caída, que tú la sigas fortaleciendo. También por su ánimo, que tú pongas paz en su corazón, que ella pueda encontrar en ti fortaleza. También nos acordamos de Noemí, de Héctor, de toda la familia Lazzarini, que tú sigas fortaleciendo, trayendo paz y consuelo a sus corazones. Nos acordamos de Lolo, Padre, que tú sigas proveyendo ese dinero que necesitan para el tratamiento, que tú te manifiestes a sus padres, que ellos puedan encontrar en ti fortaleza, paz, y puedan encontrarte a ti, Padre. Oramos. También por cada una de las familias que estamos aquí y los que no han venido, que son parte de la iglesia. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has cuidado, provees para nuestras necesidades, pero también te pedimos que nos ayudes, Padre, a sostenernos de ti, a que, como hemos leído, que esta carrera que tengamos por delante la podamos correr en paciencia, con nuestra mirada puesta en Cristo. Que las circunstancias, los avatares de la vida no nos distraigan y podamos centralizarnos en ti. Oramos, Padre, por cada uno de los motivos mencionados, para que tú obres en cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad. Y podamos ver tu mano y tu gloria obrar en cada uno de ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ya llegamos al final. Es un gusto que podamos haber pasado este tiempo en comunión y estar juntos, y también, bueno, nos queda despedirnos. Así que nos estamos viendo el próximo domingo. Les esperamos.